acaba de pasar en el Mundial de 2026 es una de esas historias que nos recuerdan por qué el fútbol es el deporte más impredecible del planeta. Paraguay, una selección que hace apenas unos días era señalada como una de las más débiles de las eliminatorias mundialistas, acaba de eliminar a Alemania, una de las grandes potencias del fútbol mundial y 4 veces campeona del mundo. Nadie lo vio venir. La albirroja había comenzado el torneo con muchas dudas, incluso llegando a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. Muy pocos apostaban por ellos ante una selección alemana que había ganado su grupo y era una de las favoritas para pelear el título. Pero una vez más, el Mundial nos recuerda que los partidos no se ganan con la historia, con el valor de las plantillas o con las apuestas. En el fútbol nada está escrito, y hoy Paraguay hizo historia. Para entender la magnitud de esta hazaña hay que mirar el contexto. Paraguay no disputaba un mundial desde Sudáfrica 2010. Han pasado 16 años desde la última vez que la albirroja había pisado una Copa del Mundo. Durante ese tiempo, el fútbol paraguayo vivió momentos muy difíciles. Eliminaciones dolorosas, cambios de entrenadores y la sensación de haber perdido el lugar que alguna vez tuvo como una selección competitiva de Sudamérica. Por eso, ya clasificar al Mundial de 2026 era una enorme noticia, pero lo más increíble de esta historia es que Paraguay ni siquiera parecía un candidato a dar la sorpresa. La albirroja comenzó el Mundial con el pie izquierdo. En su debut, recibió un durísimo golpe al caer por 4-1 frente a Estados Unidos. La selección paraguaya se vio superada en prácticamente todos los aspectos y muchos aficionados pensaron que el Mundial se había terminado antes de empezar. Las críticas no tardaron en aparecer y el ambiente alrededor del equipo era de enorme pesimismo. Sin embargo, en el segundo partido llegó la reacción. Paraguay se enfrentó a Turquía y consiguió una victoria por 1-0, un resultado que le devolvió la vida en el grupo y mantuvo intactas sus opciones de clasificación. Fue un partido muy trabajado, más de lucha que de brillo, pero suficiente para que la albirroja volviera a creer. Todo se decidió en la última jornada. Paraguay se jugaba el pase ante Australia y el encuentro terminó sin goles. El empate dejó a los paraguayos al borde de la eliminación, dependiendo de otros resultados y de la clasificación de los mejores terceros. Durante varias horas, nadie sabía si la aventura mundialista continuaría o si el equipo tendría que hacer las maletas. Finalmente, la combinación de resultados le abrió la puerta a la siguiente ronda. Paraguay se clasificó como uno de los mejores terceros y avanzó de manera agónica a los 16avos de final. Llegaban con apenas una victoria, un empate y una derrota, y prácticamente nadie les daba opciones frente a Alemania. Y ahí es donde esta historia se vuelve extraordinaria, porque un equipo que había comenzado el Mundial siendo goleado, que entró a las rondas eliminatorias por la ventana y que no disputaba una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, terminó eliminando a una de las mayores potencias del planeta. Paraguay estuvo 16 años esperando volver al Mundial y en su regreso acaba de firmar una de las mayores sorpresas de todo el torneo. Alemania dominó prácticamente todo el partido, tuvo el mayor porcentaje de la posesión, movió la pelota de un lado a otro y parecía cuestión de tiempo para que encontrara el gol. Sin embargo, Paraguay ejecutó a la perfección el plan de Gustavo Alfaro, orden defensivo, líneas compactas y aprovechar cada oportunidad que apareciera. Y el golpe llegó antes del descanso. En el minuto 42, Julio Enciso apareció para marcar de cabeza tras una gran jugada colectiva y poner a soñar a todo un país. Pero eliminar a Alemania nunca iba a ser sencillo. En la segunda mitad, los europeos reaccionaron y encontraron el empate gracias a Kai Havertz, que desvió un centro de Florian Wirtz y puso el 1-1. A partir de ahí comenzó el sufrimiento. Alemania atacaba constantemente y Paraguay se defendía como podía. Hubo atajadas espectaculares de Orlando Gil, despejes milagrosos y hasta un gol alemán anulado en la prórroga que mantuvo con vida a la albirroja. La tanda de penales merece un análisis aparte porque fue un auténtico drama y por momentos parecía que Paraguay estaba decidido a sufrir hasta el último segundo. Después de resistir durante 120 minutos, la albirroja llegaba con el impulso emocional de haber sobrevivido al dominio alemán y con un Orlando Gil que ya era una de las figuras del partido. Pero las tandas de penales tienen su propia lógica y nada estaba asegurado. De hecho, Paraguay tuvo la clasificación en sus manos en más de una ocasión y estuvo cerca de dejar escapar una oportunidad histórica. El primer gran golpe de la tanda lo dio Orlando Gil al detener el penal de Kai Havertz, uno de los jugadores más experimentados de Alemania. Ese fallo cambió por completo la presión psicológica del duelo. Por primera vez, los alemanes se veían contra las cuerdas y Paraguay tenía la ventaja.
Cuando parecía que el partido estaba encaminado, Paraguay no logró aprovechar del todo la ventaja obtenida por su arquero. Manuel Neuer consiguió detener uno de los lanzamientos paraguayos, mientras que otro disparo del albirroja se fue desviado, permitiendo que Alemania siguiera con vida pese a haber fallado 2 de sus primeros intentos. La presión cambió completamente de lado. Cada vez que Paraguay tenía la oportunidad de cerrar la serie, aparecía un nuevo error o una atajada que le devolvía la esperanza a los alemanes. Lo que pudo haber sido una definición relativamente tranquila terminó convirtiéndose en un drama absoluto. Y cuando la tanda llegó a la muerte súbita, Alemania volvió a tener una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, el defensor Jonathan Tah, que ya había vivido la frustración de que le anularan un gol en la prórroga, terminó enviando su penal fuera de la portería y se convirtió en el tercer alemán en fallar, después de Havertz y Woltemade. Entonces llegó el momento decisivo. José Canale tomó la pelota con toda la presión del mundo. Si fallaba, Alemania seguía con vida. Si anotaba, Paraguay completaba una de las mayores sorpresas del Mundial. Canale venció a Manuel Neuer y desató la locura de todo un país. Por eso esta clasificación es tan especial. No fue una tanda perfecta, no fue una victoria sencilla, fue una clasificación llena de nervios, de oportunidades desperdiciadas y de momentos en los que parecía que la historia podía escaparse de las manos de Paraguay. Pero quizá eso la hace todavía más grande, porque las hazañas que se recuerdan durante décadas no suelen ser las cómodas, son las que se consiguen sufriendo hasta el último penal. Y Paraguay sufrió hasta el final para escribir una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística. La presión ha desaparecido por completo. Todo lo que venga a partir de ahora será un premio para un grupo de jugadores que ya hizo historia y que le devolvió la ilusión a un país que llevaba 16 años esperando volver a un mundial. Y cuidado, porque los grandes cuentos del fútbol suelen empezar así, con un equipo que nadie esperaba, que sobrevive contra todo pronóstico y que, partido tras partido, empieza a creer que lo imposible puede hacerse realidad. Recuerda que si este video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta la próxima.